¿Te ha pasado que estás intentando perder grasa, perder peso y constantemente tienes hambre? Que terminas una comida y no terminas de saciarte. De hecho, terminas una comida y ya estás pensando en la siguiente. Tu foco todo el rato está en la comida y lo que esto acaba generando es que sea algo insostenible, que no puedas mantenerlo en el tiempo, que además no estés viendo esos resultados que quieres y que además estés llegando a un punto en el que estés a punto de dejar. Y como no queremos esto, y lo que quiero es poder ayudarte y poder contarte de qué forma puedes perder grasa sin tener que pasar hambre y además sin tener que estar constantemente pensando en la comida, haciendo que disfrutes de la comida, que mejores tu rendimiento en todo lo que es tu trabajo, tus estudios y en todo aquello que priorices, y que además de ello puedas nutrirte de una forma inteligente, haciendo que la pérdida de grasa se dé por esos procesos biológicos que el cuerpo tiene para poder movilizar la grasa, optimizar todo esto y hacerlo de una forma sostenible. Soy Mikel Hernández, entrenador online, y vamos a por el vídeo. Lo primero que quiero contarte es que vengo a hablarte de la dieta low carb o baja en carbohidratos, que ahora mismo está muy presente y que quiero que veas de qué forma esto puede ayudarte, sobre todo porque es una dieta que está basada en alimentos reales y sobre todo en alimentos antiinflamatorios. Hasta la fecha, la gran mayoría de dietas que seguramente hayas visto por ahí, y seguro que has visto un montón de dietas diferentes, priorizan mucho lo que son fuentes de carbohidratos y hablan solamente de las calorías. Pero déjame decirte que a veces el déficit calórico no es suficiente para perder grasa, y de hecho esto lo que hace es que vayas a un punto de estancamiento donde surja ese efecto rebote. Y algo que suele pasar mucho es que cuando se restringen las calorías durante mucho tiempo, una vez que se llega a un peso en el que ya se ha conseguido esos objetivos, al volver a los mismos hábitos de siempre y a reintroducir cierta comida, la gran mayoría de personas lo que les pasa es que tienen ese efecto rebote y pierden todo lo conseguido, vuelven a un punto inicial e incluso vuelven a un punto peor, que esto es algo que muchas veces pasa. Y como no queremos que esto pase, quiero contarte de qué forma este tipo de alimentación puede ayudarte mucho, puede priorizar sobre todo tu salud, que puedas utilizar esas estrategias que son suficientes para poder conseguir perder grasa, que sobre todo genere un contexto dentro de tu cuerpo que empiece a educarlo para que el metabolismo empiece a utilizar la grasa como fuente de energía, y que sobre todo sea algo sostenible a largo plazo, pensando más en la parte de la salud y pensando en cómo te estás alimentando y cómo esto afecta a tu estado de ánimo, a tu rendimiento, a tu día a día y a todo lo que haces desde que te levantas por la mañana. Lo primero que quiero contarte es que la dieta low carb no es una dieta keto. Tenemos que quitar esa creencia, y al fin y al cabo son dos tipos de alimentación completamente diferentes que sí que van de la mano, van muy similares, pero en la dieta low carb lo que pasa es que lo que se genera es un déficit calórico, pero sí que hay presencia de carbohidratos, que ahora te voy a contar de qué tipo de carbohidratos y cuáles sí o sí debes evitar para no arruinar tu progreso. Y la dieta keto, sin embargo, lo que pasa es que tiene un porcentaje de todo lo que es la comida del día, en el que el número de carbohidratos netos que se comen son entre 25 y 50 para generar esa cetosis, y que el cuerpo utilice solamente lo que es la grasa para lo que es una fuente de nutrientes y de energía para cualquier tipo de demanda que se le genere. Y en este caso, la dieta keto no es para todo el mundo. De hecho, se utiliza en muy pocos contextos, y esta parte puede ser interesante, pero hoy no vengo a hablarte de la dieta keto, vengo a hablarte de la dieta low carb, alimentos reales y sobre todo baja en carbohidratos, priorizando tu salud, tu rendimiento y tu pérdida de grasa. Vamos a ir punto por punto y te voy a ir contando qué alimentos debes evitar, cuáles debes empezar a introducir y sobre todo cómo empezar a construir tus platos. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que los carbohidratos van a estar bajos. Vamos a intentar priorizar carbohidratos de un índice glucémico mucho más bajo, como pueden ser
fuentes de verduras, donde sí que las vamos a tener, y vamos a buscar que sean de una procedencia lo más natural posible. Es decir, si estás comiendo verduras que vienen en una bolsa de plástico, vamos a intentar evitarlo y vamos a intentar que esa procedencia sea mucho más natural. Puedes ir a la frutería, a la verdurería, al mercado, a priorizar esas fuentes, sobre todo de alimentos lo más nutritivas posibles. De hecho, hoy en día existen un montón de webs donde incluso puedes pedir directamente al campo. De hecho, yo es algo que estoy probando, ya te contaré más adelante qué tal es la experiencia, que te lleguen esas verduras y esas frutas a casa, y sobre todo para que sea de una forma cómoda, sostenible y que tampoco tengas que invertir mucho más dinero en ello, sino que priorices ese dinero que inviertes en alimentos que sí que puedan priorizar tu salud, tu rendimiento y tu pérdida de grasa. Los segundos carbohidratos que sobre todo vamos a priorizar son aquellos que sean de índice glucémico bajo. Y aquí tenemos que tener muy en cuenta qué tipo de carbohidratos son aquellos que nos van a generar el menor pico de insulina posible. Porque sí, cuando tú comes carbohidratos seguramente esto te haya pasado, y es que metes un plato de arroz, un plato de pasta o incluso un bocadillo y sí, te pega un chute de energía, pero al poco rato lo que se genera es una caída libre en cuanto a esa energía y te notas cansado, con hambre y queriendo comer de nuevo sin tener esa saciedad bien regulada. Y esto viene a ser por ese pico de insulina que se genera dentro del cuerpo. Por consecuencia, este tipo de alimentos vamos a tratar de reducirlos al máximo. De hecho, no vamos a priorizar ningún alimento de este tipo, y lo que vamos a priorizar son alimentos como pueden ser la patata, el boniato, el pan de forma muy puntual y solamente si cumple estas funciones. El pan más interesante para mí es el pan de trigo sarraceno con espelta o el pan de masa madre. Sobre todo que prioricemos que la procedencia del pan sea lo más nutritiva posible, haciendo que tenga el grano completo y que esto no nos genere un pico de insulina muy alto, haciendo que por consecuencia la saciedad aumente. Aparte de ello, sí que vamos a tener una cosa en cuenta, y es que puede ser que haya algunos carbohidratos que nos generen un pico de insulina mayor, como pueden ser aquellos carbohidratos más rápidos. Dentro de ellos, los más interesantes dentro de este tipo de alimentación son la miel cruda, los dátiles y lo que viene a ser las piezas de fruta. Sí que vamos a intentar que estos tres grupos de alimentos, que son fuentes de carbohidratos más rápidos, los acompañemos siempre de fuentes de grasas y no los comamos solos. Si tú te comes 3 o 4 dátiles, te van a aportar una energía rápida, pero lo que va a pasar es que te puede pegar ese mismo pico de insulina, haciendo que luego baje hacia abajo y te notes cansado. De hecho, esto es algo que te puede pasar durante el entrenamiento. Seguro que te ha pasado que estabas entrenando y de repente en medio del entrenamiento te pega un bostezo, empiezas a notarte más cansado y es ahí donde pega ese pico de insulina. Por eso tenemos que intentar que estos carbohidratos siempre vengan acompañados de fuentes de grasas. Un ejemplo claro puede ser unos dátiles con algo de mantequilla de pasto, ¿vale? De vaca de pasto, o los dátiles con unas pequeñas onzas de chocolate de cacao puro o chocolate 99%, haciendo que esa combinación haga que la absorción de hidratos de carbono y de glucógeno sea rápida, pero que se mantenga de forma sostenible la liberación de este tipo de carbohidratos por el acompañar esas fuentes de grasa. El segundo grupo de alimentos que vamos a priorizar sobre todo son las proteínas. Sí que es cierto que no es una dieta en la que queramos que la gran mayoría de nuestra alimentación sean proteínas. Tenemos que entender que las proteínas lo que ayudan es a recuperar la masa muscular que nosotros rompemos en el momento en el que entrenamos y sobre todo a llegar a construir nueva masa muscular. Es muy importante que estas proteínas, a la hora de poder ingerirlas, tengamos divididas en dos tipos de proteínas. Por una parte, esas proteínas más de fuente animal, ¿vale? Que sobre todo vamos a buscar que sean, por una parte, magras y por otra parte, que también acompañen a fuentes de proteínas más grasas. Que esto hablaremos ahora un poquito más de ello, ¿vale? Entonces, sobre todo es priorizar esas fuentes de proteína de origen animal, ya sean carnes, que puedan ser de procedencia lo más cuidadas posibles.
Tú piensas que una carne que viene envasada en plástico de un criadero en el que no sabes la procedencia de este tipo de carne, que muchas veces está en contacto con plástico y esto al fin y al cabo, quieras que no, genera esa contaminación en comparación a una carne de carnicería de una mejor procedencia, que para mí las más interesantes son la ternera, por otra parte ese cerdo y por otra parte el pollo o pavo. En este caso sí que priorizo mucho que la procedencia sea la mejor posible y que sobre todo sea de carnicería. Lo mismo con la parte del pescado. Un pescado de piscifactoría, un pescado de supermercado no tiene nada que ver con un pescado de pescadería que incluso tenga una procedencia más salvaje. Aquí, por ejemplo, algo que puedes tener muy en cuenta dentro de los pescados, por ejemplo, los más interesantes para mí son, por una parte, el atún, que quieras que no, sí que lo podemos ingerir de 1 a 2 veces a la semana, y también lo mismo con el salmón, ¿vale? Aquí tenemos que tener muy en cuenta que este tipo de alimentos son peces muy grandes, entonces los peces muy grandes tienen un gran aporte de mercurio. ¿Por qué? Porque al ser grandes se comen muchos peces pequeños y los peces pequeños van acumulando este tipo de mercurio que está en el mar y lo que hacen es que todo ese mercurio se lo quede el pez grande. Entonces tienes que tener mucho ojo a la hora de consumir en exceso este tipo de alimentos. Por eso tenemos que ir combinando fuentes de proteína más tipo carne, fuentes de proteínas más de pescado y luego aparte también, sobre todo, y esto tiene que estar presente cada día en tu vida, los huevos, que son la proteína de mayor valor biológico que puedes comer y sobre todo que sean alimentos lo menos procesados posible. Justamente todo esto son cero procesados. De hecho, si te gusta a ti las hamburguesas, lo que debes hacer es evitar las hamburguesas que venden en supermercados y empezar a pedirle al carnicero o a la carnicera que te pique la ternera delante tuyo, ya sabiendo que es una pieza magra, que te la corta de lo que es el lomo completo y que de ahí va a sacar unas hamburguesas muy magras y de una buena procedencia. Todo esto podemos combinarlo con otros tipos de proteínas, en este caso los lácteos. Los lácteos a mí me parecen súper interesantes a la hora de incluirlos a nivel nutricional, pero sí que tenemos que tener en cuenta dos cosas, y es que tengan el menor número de ingredientes y conservantes, porque hoy en día nos encontramos un montón de lácteos de este tipo en donde se priorizan mucho edulcorante, aditivos y al final dejan de ser lácteos, acaban siendo postres llenos de aditivos, alimentos súper procesados y que esto lo que nos genera es esa inflamación. Justamente todos esos conservantes, edulcorantes y este tipo de aditivos son los que nos generan una mayor inflamación del cuerpo, que no solamente es la parte visual, sino también a nivel interno cómo esto nos sienta, haciendo que las papilas gustativas también queden dañadas. ¿Por qué? Porque si tú estás acostumbrado a potenciadores de sabores como pueden ser los edulcorantes, los azúcares, todos estos sabores, quieras que no, ponen tu estándar muy alto. Entonces luego comes un chocolate negro, te comes un yogur, te comes cualquier alimento que tiene un sabor más natural y no te sabe a nada porque estás acostumbrado a sabores muy potenciados. Por eso tenemos que priorizar alimentos como puedan ser esos lácteos con el menor número de ingredientes, donde vamos a priorizar esos yogures, ese kéfir, ese tipo de quesos que tengan el mínimo número de ingredientes, como puedan ser la leche, el cuajo y fermentos lácticos, y como mucho algo de sal. ¿Por qué? Porque si empezamos a priorizar este tipo de lácteos, van a empezar a ser lácteos lo menos procesados posibles, lo más nutritivos, y que esto nos va a ayudar a mejorar un montón en nuestra pérdida de grasa, en nuestra mejora de la composición corporal y sobre todo en el foco que vamos a ir teniendo. Por supuesto, no me quiero olvidar de los embutidos. Dentro de los embutidos tenemos que tener mucho ojo, ya que todo el fiambre que viene en plástico muchas veces está cargado de aditivos, de edulcorantes, de un montón de añadidos y de conservantes. Y al fin y al cabo, algo que a simple vista parece saludable, realmente tiene una lista de ingredientes interminable. Sin embargo, un buen jamón serrano, un buen lomo, que son algo más grasos, pero que son de un único ingrediente y que apenas llevan conservantes, sobre todo cuando puedes comprarlo de una buena procedencia o directamente si te compras un jamón, quieras que no, es una proteína mucho más magra, mucho más saludable y no te va a inflamar. La gran mayoría de inflamaciones que tienen
en la gran mayoría de gente y por lo que se nota con una distensión abdominal, o incluso a nivel interno también existen este tipo de inflamaciones que no están a la vista pero sí que repercuten en tu estado de ánimo. Viene de este tipo de alimentos que son mucho más procesados. Por eso tenemos que intentar ir eliminándolos e ir evitándolos en nuestro día a día, haciendo que nuestra alimentación se base en alimentos reales. Y ahora voy con el tercer punto, que aquí es donde la gran mayoría comete un error tremendo. De hecho, yo personalmente, si has visto el canal y has visto toda la parte de competiciones, toda la parte de culturismo natural, habrás podido ver que he llegado a un porcentaje graso muy bajo, pero sí que es cierto que hay una cosa que no puedes olvidar, y son las grasas. En este caso, yo para llegar a ese porcentaje graso tuve que limitar mucho las grasas, y es algo que a nivel hormonal y a nivel de absorción de vitaminas sí que ha repercutido en los próximos meses. Por eso ahora mismo una de las cosas que tienes que tener en cuenta es que las grasas no son malas, las grasas son fundamentales para nuestro cuerpo. Es algo súper importante que lo tengas en cuenta. Las grasas lo que van a hacer va a ser poder ayudarte a movilizar esa grasa que quieres perder. También te van a ayudar a absorber vitaminas liposolubles que no las puede absorber el agua, por eso son fundamentales, y ayuda también a procesos hormonales. Sobre todo, si eres mujer y estás viendo este vídeo, no elimines las grasas, ya que las grasas ayudan a todo el proceso hormonal y es fundamental, sobre todo para que no pierdas tu periodo. Entonces, algo que es muy importante es que prioricemos esas grasas saludables, ya que son necesarias para el cuerpo, nos van a ayudar a mantener también una buena saciedad, y estas grasas no van a hacer que engordemos más, al contrario, nos van a ayudar a que nuestro cuerpo esté adaptado a la quema de grasa y a utilizar la grasa como fuente de nutriente para poder utilizarlo dentro de lo que son nuestros entrenamientos, nuestra actividad y nuestro día a día. Es muy importante que entiendas que las grasas son buenas, son saludables. Te voy a decir aquí algunas fuentes de grasas. Ya hemos hablado antes de las proteínas grasas, como puede ser el huevo, que es una buena fuente de proteína y también de grasas, también el salmón, también la ternera, o incluso una buena chuleta también te lo puedes comer de vez en cuando y es algo que te va a saciar un montón y te va a aportar un montón de grasa también acorde a ello. Pero no nos podemos olvidar de nuestro querido aceite de oliva virgen extra, que sí que es importante que no cocines con ello, que trates de comerlo en crudo. Puedes utilizarlo para las ensaladas, para acompañar el aguacate, que por ejemplo a mí me encanta el aguacate con un poquito de aceite de oliva y un poquito de sal, maravilloso. Y por supuesto que esta parte lo puedas comer en crudo. ¿Por qué? Porque el aceite de oliva virgen extra, cuando elevamos su temperatura, porque al fin y al cabo tú piensas que este aceite de oliva virgen extra está prensado en frío, entonces cuando elevas su temperatura, todas las propiedades antioxidantes que tiene las pierde. Así que como no queremos esto y queremos mantener todas las buenas propiedades del aceite de oliva, para cocinar vamos a priorizar pues un aceite de coco, una mantequilla de vaca de pasto, un ghee, ¿vale? Que al final es una mantequilla carificada, y esto lo que va a hacer es que ese tipo de fuente de grasa que son saludables nos ayude a llegar a nuestros requerimientos de grasas, también nos ayuda a cocinar de una forma saludable en caso de que queramos añadir ese tipo de grasa. Si no, siempre podremos cocinar a la plancha para reducir esas grasas que utilizamos a la hora de cocinar y poder ingerirlas. Porque a mí, por ejemplo, si estás en un periodo de pérdida de grasa, me parece más interesante que en vez de incluir este tipo de mantequilla puedas incluir un aguacate, que puedas incluir unas aceitunas, que puedas incluir incluso unos frutos secos. Pero en este caso sí que, por ejemplo, los frutos secos trataría de que en vez de ser esa fuente de grasas, pues que bueno, priorices igual más ese aguacate, esas aceitunas, que te van a aportar mucha más saciedad. Por supuesto, todo esto debe estar en un contexto en el que priorices ese déficit calórico y que sobre todo te pueda ayudar a mantenerte bien saciado. Mi recomendación, y algo que es muy importante, es que si vas a empezar a aplicar este tipo de alimentación baja en carbohidratos, lo combines con el ayuno intermitente. Y para ello quiero que dejes un like para que pueda subirte otro vídeo donde te cuente cómo hacer el ayuno intermitente de forma precisa, que pueda ayudarte esa estrategia a poder implementarlo en tu día a día, y sobre todo que todo eso te ayude a tener un mejor rendimiento, que puedas tener un mayor foco en tu trabajo, que elimines el hambre y la ansiedad por la comida, y sobre todo que todo esto junto con la dieta baja en carbohidratos, la dieta low carb
basada en alimentos reales te ayude a poder perder grasa. Por supuesto, si quieres que todo esto lo tengas bien adaptado, tener tu plan de entrenamiento, de alimentación y conseguir tus objetivos este año, tienes aquí debajo un link en la descripción para que te pueda ayudar con todo ello y que este año sea el año en el que consigas tu cambio físico. Desde aquí me despido. Creo que en esta parte ha quedado todo muy claro. Aún así, si hay algún tema que quieres que hable, si tienes alguna duda sobre toda esta parte, cómo hacerlo, quiero que dejes aquí en comentarios cualquier duda, cualquier tema que quieras que trate, porque desde aquí estaré encantado de ayudarte. Si hay mucho apoyo, subiré ese próximo vídeo hablando del ayuno intermitente y de cómo puedes aplicarlo junto con este tipo de alimentación, que es algo fundamental para poder hacer una buena alimentación baja en carbohidratos, puedas reducir ese número de comidas totales aprovechando los beneficios que tiene el ayuno intermitente, que dejes de pasar ese hambre constante a la hora de comer, evitando ese tipo de carbohidratos de alto índice glucémico y que sobre todo tu alimentación se base en alimentos saludables, reales y que te aporten todos los nutrientes que necesitas. Me despido de aquí, soy Mikel Hernández, entrenador online, apasionado en ayudar y espero que tengas un día maravilloso. Así que con esto, vamos con todo.